Estamos en decisión 2013, el proceso electoral donde se va a elegir presidente de la República, senadores, diputados y también consejeros regionales. En esta oportunidad estamos con el ex presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar. Hemos terminado un largo ciclo, desde el 90 hasta ahora, pero es muy claro que hay un ciclo nuevo por delante de los próximos 20, 25 años. Y eso necesariamente implica cambios muy profundos. Y la experiencia propia que he tenido en estos 25 años pasados es que los cambios que había que hacer, ha habido un permanente veto por parte de los partidos de derecha, especialmente en lo que son las instituciones políticas, los quórums para cambiar constitución, el sistema electoral, etc. Y por lo tanto, al llegar acá, lo que estoy buscando es apoyar a los candidatos al Senado, los candidatos al Parlamento, a la Cámara de Diputados, con el propósito de ver cómo somos capaces de doblar, de manera de poder tener las mayorías necesarias para lo que hay que realizar. ¿Por qué? Porque Chile entra a otro ciclo. El ciclo del país que tiene que derrotar pobreza, al ciclo del país que ha bajado drásticamente la pobreza, pero que tenemos el tema de la distribución de ingresos por una parte y, más sustantivo, las emergentes clases medias que demandan con razón mucho más. Señor Lagos, pero ¿usted cree que se podría doblar? Usted ha recorrido esta región muchas veces concretamente. Sí. ¿Usted siente que ahora está la instancia concreta para poder doblar en senadores? Decide lo siguiente, ¿verdad? En senadores hemos estado a punto de, ¿no? Ha habido veces en que 500 votos han sido la diferencia. Ahora esperamos en la dupla Ana Muñoz-Jorge Pizarro alcanzar esos 500 votos. ¿Usted en el fondo pensó que tan pronto la derecha está muy cerca de poder ser derrotada, en realidad? Pero yo nunca pensé esa teoría. Pero en fin, cada uno de ustedes tiene que pensar como le parezca. A mí me parecía muy difícil que con el programa que ellos quieren implementar iban a poder estar a la altura de las demandas. Y usted ha visto lo que ha pasado. Y en consecuencia acá estamos a puertas de una elección presidencial, pero todos tenemos claro quién va a ser la próxima presidenta de Chile, ¿verdad? Y en consecuencia la discusión es, mire, ganará en primera vuelta o en segunda. Yo pienso que va a ganar en primera vuelta, pero eso no tiene importancia. Lo sustantivo es cómo podemos tener las mayorías necesarias, porque si no, va a ser muy compleja la situación del país. El país demanda una mutación muy profunda. Lo digo, he sido presidente, fui ministro de Educación, fui ministro de Obras Públicas, tengo una mirada de lo que hicimos hacia atrás con mucho orgullo. Pero porque hicimos mucho hacia atrás, cambió Chile. Porque cambió Chile, hay que cambiar la agenda hoy. Pero sin embargo, Piñera dijo que en 20 días él había hecho lo que no se había hecho en 20 años concretamente. ¿Cómo? En el fondo Piñera dijo cuando asumió el gobierno, cuando llevaba un mes, que en 20 días había hecho lo que no se había hecho en 20 años concretamente. Pero prefiero no comentar eso porque no creo que valga la pena. ¿No cree usted? Ahora, señor Lago, cuando usted dice que valga la pena comentar eso, no, ¿verdad? Ahora, usted siente cuando plantea que está muy cerca del doblaje. Sin embargo, hay una teoría, yo no sé si usted la ha escuchado, de que efectivamente gente de la propia nueva mayoría le pide a la derecha que trabaje más. ¿Por qué? Porque si doblan, va a ser muy complejo poder contener lo que significa las expectativas que tiene la gente en apoyar a Bachelet. Una política más simple y no tan sofisticada. Nunca he creído esas cosas. Se está en la actividad pública por lo que uno cree. Vengo acá por lo que creo que es fundamental para el país. No para sacar esa cuenta pequeña, entonces le pido a este que haga esto para no sé qué otro. O se cree o no se cree lo que usted hace. Yo creí que podíamos derrotar a Pinochet, lo derrotamos. Creí que podíamos tener un gobierno que cambiara Chile y lo cambiamos. Con la misma fuerza le digo, creo que hoy es indispensable abordar los temas constitucionales que no hemos sido capaces de arreglar en 20 años. Entender que tenemos demandas del punto de vista económico que nos obligan a seguir creciendo, pero más importante, crecer con distribución de ingresos, que es mucho más difícil. ¿Y sabe por qué? Porque dado el nivel que hemos llegado desde el punto de vista del ingreso por habitante, a partir de ahora, las mejoras tienen mucho más que ver con distribución de ingresos que con aumentar el ingreso. Esa es la experiencia de todos los países hoy desarrollados. Y entonces tenemos una demanda muy fuerte. Y desde el punto de vista social,
el tema de los sectores medios esenciales. Y eso implica entonces otro tipo de políticas sociales. ¿Y qué es lo que le demanda todo sector de clase media emergente? Lo que le demanda es: quiero que mi hijo tenga las posibilidades que yo no tuve. Y eso es enseñanza universitaria. Y por lo tanto, el tema del financiamiento de la educación superior está en un primer lugar. No existe educación gratuita, seamos claros. Alguien tiene que pagarla. Lo que se está diciendo es que se pague por la vía de los impuestos, como en muchos países del mundo. Y por lo tanto, ese tipo de demandas es lo que tenemos que abordar. Y eso requiere en consecuencia una mayoría. Para el tema tributario va a haber mayoría, no me cabe la menor duda. Pero respecto al tema educacional, usted ya entra a los quórums, las leyes orgánicas constitucionales. Y por eso es tan importante, por ejemplo, el cómo vamos a tener para llegar a esos quórums. Si usted está hablando de senadores, está hablando de 23 o 25 senadores. Son bastantes doblajes, ¿no? Y si está hablando de diputados, algo similar. No le digo los 2/3, que son 80 diputados, ¿no?, para determinadas reformas constitucionales. ¿Usted se da cuenta? 80 diputados de 120. Entonces, cuando le digo esos quórum, ese es el candado que definitivamente hay que ser capaces de abrir. Por eso estoy acá. Y por ejemplo, hay gente que ahora se replantea el tema del voto voluntario, de que quizás fue un error, un poco viendo las cifras de las municipales, haber impulsado en alguna medida esa normativa, esa ley, justamente para lo que viene en realidad. Claro, mire, yo le voy a decir una cosa. Fíjese que en el Chile de antes era más simple. Usted es muy joven, no se debe acordar. ¿Sabe quién estableció el voto obligatorio en Chile? Jorge Alessandri Rodríguez. ¿Sí? Fíjese usted, dijo lo siguiente: la cédula de identidad, para que sea válida, la forma de hacer la inscripción automática, ¿sabe cuál fue? Como no había computación en esa época, se dijo: para que la cédula de identidad sea válida, usted tiene que mostrar además que está inscrito en los registros electorales. Si no, la cédula no vale. Todo el mundo tuvo que inscribirse. Y Jorge Alessandri estableció al año 62 que para que esa cédula y ese registro electoral fueran válidos, tenía que demostrar que había votado en la última elección. Este debate de ahora, yo les digo, vean un poco la historia, fue un gobierno de derecha que lo hizo. ¿Y por qué? Porque votar es un derecho, pero también todo derecho tiene una contrapartida. ¿Qué responsabilidades implica ese derecho? Y la responsabilidad que le pide el país al ciudadano, destine 5 minutos de su tiempo a poder pensar qué es mejor para Chile. Creo que es una petición muy modesta la que puede hacer la patria a un ciudadano, pero que ese ciudadano sea responsable. Y por ello, en buena parte de las democracias del mundo, el voto es obligatorio, porque se supone que es la contrapartida de una prestación. Y eso me parece muy fundamental. Ahora eso lo hago cuando usted un poco hablaba que esta elección se juega, que es otro Chile, es distinto. Son dos modelos de sociedad. Claro, pero usted siente que cuando tuvimos Barrancón en su momento, los estudiantes en la calle concretamente, ¿usted siente que quien gobierne, más allá de quien gane concretamente, le va a ser muy complejo llevar adelante esta reforma? Porque también va a tener la presión social que se ha llamado en este momento. Precisamente yo creo que es un tremendo desafío. Es un tremendo desafío que va a tener el presidente Bachelet cuando suma, no me cabe la menor duda. No es una tarea fácil. Lo que ocurre, sin embargo, es que ese desafío hay que atreverse a enfrentarlo, establecer las prioridades. Y creo que en ese sentido Chile está a puertas de poder tener un tremendo desarrollo si hacemos las cosas bien. Y para ello hay que hacerlas en un clima de concordia, de entendimiento, no de enfrentamiento, pero también de comprensión por lo que va a ser mañana la oposición al nuevo gobierno que se elija, de las necesidades de introducir estos cambios por el bien de Chile. Que no se puede seguir un planteamiento de tapón y decir no, me pertrecho en los altos coros. Es necesario también entender por parte de la futura oposición de que tienen que tener un clima de colaboración
y también ellos escuchar al país. Usted recién hablaba de historia, esto es historia concretamente, pero ahora que en alguna medida Michelle Bachelet buscó la reelección, ¿usted, dentro de su historia personal, pensó que pudo haber sido usted el candidato del 2009, no Eduardo Frei Ruiz Tagle, ¿no? Bueno, esa es historia antigua, pero yo nunca pensé que debía volver a la moneda. Consideré que mi tarea de 6 años, en ese tiempo se gobernaba 6 años, estaba, no digo cumplida, porque usted nunca cumple una tarea, pero que había hecho lo que debía hacer, digamos. Había demostrado que la izquierda podía gobernar un país. Pero cuando en un momento algunos partidos me plantearon la posibilidad, precisamente porque es complejo gobernar, yo hice algún tipo de exigencia, tener algo que ver con la de la plantilla parlamentaria, ¿no? Sí, claro. Y no hubo acuerdo, entonces les dije que mejor fuera otro candidato. O sea, tenía muy claro que es complejo y un presidente colgado al teléfono pidiendo el apoyo de los parlamentarios es complejo. ¿Usted siente que en alguna medida en el año 2009 apareció el fenómeno Marco Enrique Ominami? Ahora se habla del fenómeno París, independiente de lo que ocurrió hace días atrás cuando la candidata Matei en el fondo le enrostró algunos temas. ¿Usted siente que ahora él es un poco la novedad en esta elección o no? No, ¿El recambio? No, yo creo que la novedad va a ser la votación de Michelle Bachelet. Esa va a ser la novedad. O sea, usted tiene la convicción que esto termina en primera vuelta, señor Lago, ¿no? ¿Pero solamente porque hicieron las cosas bien o cree que esta complicación que hubo con el candidato de derecha, que en alguna medida fue Golborne, lo bajaron, independiente que ahora Larraín dice que se equivocaron en haberlo bajado, que lamentablemente Longueira tuvo un problema de salud y se instaló a Matei concretamente? ¿Usted siente que eso le favoreció o ya venía un poco el querer de la gente en Chile de poder apoyar a Michelle Bachelet? A ver, yo creo que son dos cosas, ¿verdad? Nunca habíamos tenido un presidente con los niveles tan bajos de aprobación. Es un elemento importante. Es muy distinto cuando usted está en los niveles que está, ¿verdad? Y bueno, es más natural que lo siga alguien de su misma coalición, pero con esos niveles tan bajos es difícil. Pero se dice que unas son las cifras en la encuesta y lo otro que dice la derecha que lo ha hecho súper bien, que este ha sido un gobierno altamente exitoso en realidad. ¿Usted cree que la gente entiende que por un lado está bajo la encuesta, pero por otro lado las cifras de no, empleo le voy a decir y todo lo siguiente. eso? Gobiernos exitosos son los que son número 1 en la región. Es lo que fue Chile con los 20 años de concertación. Hicimos más que el resto de todos los países de América Latina. Hoy día no estamos en esa situación. Pero ahora las cifras de Chile son inferiores a Perú. Pero se dice que se dio cuenta que en este periodo en que el presidente Piñera gobierna Chile, Perú pasó a tener un producto mayor que el que tiene Chile. ¿Sabe cuándo Chile pasó al Perú? El 92. El 92 pasamos a tener un producto más grande que Perú. Y lo mantuvimos. Este año el Fondo Monetario dijo, Perú tiene un producto mayor que Chile. Entonces, cuando a usted le dice, mira que bien lo he hecho, relativo, mi amigo, relativo. ¿Usted siente que eso también, en el fondo, podría pasar por el cambio de eje? Esto que le acabo de decir, en Chile se publicó chiquitito. Y era para publicarlo grandecito, ¿no cree usted? ¿Ah? No me cago, cabrón, usted lo va a publicar grande. Ahora, señor Lago, usted recién hablaba un poco de que los contextos son distintos a su historia. ¿Usted siente que la concertación, que ahora se dice que es nueva mayoría, aprendió la lección, hizo el mea culpa interno de por qué sufrió la derrota o no? Yo creo que la derrota tiene muchas explicaciones, pero mea culpa por lo que hemos hecho en el pasado, ni uno, porque le cambiamos Chile, comencé diciéndoselo. Y porque cambiamos Chile, hay que cambiar entonces la agenda para los próximos 25 años. Ese es el tema central que hay que comprender, y es lo que está detrás de esta elección presidencial. Toda elección presidencial es una apuesta de futuro. Mire, usted lo hizo muy bien, lo felicito, construyó el puente, el camino, el embalse Puclaro, lo que usted quiera. Su obligación nomás, pues si para eso era ministro de Obras Públicas, ¿verdad? Ya. Pero cuando van a votar para un presidente, no miran la historia para atrás, miran el futuro. Porque eso es una elección presidencial, que es lo que tenemos a futuro. Y aquí lo que hay, claro, vamos a elegir una presidenta por 4 años, pero hay que tener una mirada para los próximos 20 o 25. Eso es lo esencial. ¿Qué tipo de país, qué tipo de sociedad vamos a construir?
Y es una sociedad en donde los ciudadanos determinen qué bienes y servicios deben estar al alcance de todos y en qué forma. ¿Por eso usted cree que esta nueva mayoría con la inclusión del Partido Comunista se ha demonizado al Partido Comunista en exceso, ¿no? Porque se dice que ellos estarían gobernando con un pie en la moneda y con otro pie en la calle, en realidad. Bueno, yo creo que todos los partidos gobiernan con un pie en la moneda y otro pie en la calle. Pero si son partidos que no tienen contacto con la calle, no sé cómo pueden gobernar bien. Entonces, son frases que las hemos escuchado mucho ya. Entonces, da no sé qué que las sigamos escuchando. No, pero se dice que ahora le va a ser complicado a Michelle Bachelet si llega a la moneda de poderse entender tanto con el Partido Comunista como con el resto de las colectividades. Es que es lo que decían en el año 90, que cómo no íbamos a entender socialistas, PPD y demócratas cristianos radicales, ¿no? Oiga, yo venía acá el día y me preguntaban lo mismo. Fíjese usted, entonces, no, pues, yo creo que aquí lo que hay es una comprensión de la necesidad de ampliarse tanto como sea posible sobre un programa común. ¿Se dio cuenta usted que había un programa común en el tema educacional, por ejemplo, que incluyó al Partido Comunista desde mucho antes para enfrentar al gobierno del presidente Piñera? Entonces, creo que es algo natural lo que se está haciendo y que obedece a unas nuevas demandas que tenemos por delante. Pero se dice que si no hubiese estado Michelle Bachelet, la concertación no hubiese llegado a la moneda porque no tenía para algunos un programa común, un programa propio, un candidato concretamente. Yo no creo eso. Pero en todo caso, los síes en la historia no tienen mucha importancia, ¿verdad? Esos síes condicionales. ¿Qué habría pasado si Napoleón gana en Waterloo? No, no es tan importante, ¿verdad? No ocurrió. Existe Michelle Bachelet. No hubiera existido, habría habido otros liderazgos en la concertación, no le quepa la menor duda. Pero para unir tan fuerte como lo hizo Michelle Bachelet, no me cabe la menor duda. Porque las demandas del país requieren de esa unión amplia. Por eso le estoy diciendo, ¿no ve usted que en el Parlamento ya existía un trabajo de los partidos que estaban en la concertación con los parlamentarios del Partido Comunista, que pudieron acceder finalmente al Parlamento por un entendimiento con la concertación? Porque el sistema electoral jamás lo habría permitido, porque es un sistema electoral contra natura. Entonces el tema de la incorporación comunista viene de mucho antes. Y en buena hora, ¿no? En buena hora. Y ahora, usted siente, señor Lago, que cuando usted hablaba de historia, pero también hay que mirar al futuro, como usted dice. Sin embargo, ya el actual mandatario está pensando en el futuro, en el fondo próxima reelección de él. Y dice que todas las acciones que ha hecho ha sido en base de poder tratar de quedar bien posicionado concretamente. Ahí tiene un gran desafío también la nueva mayoría de poder hacer un buen gobierno en ese sentido, para no ser otro paréntesis como lo fue, o como lo podría ser un poco la derecha en este sentido, ¿no? Mire, yo creo que no se gobierna pensando en esas cosas pequeñas. Se gobierna pensando en el país. No si el candidato X o Z va a volver o no. No. No se puede actuar así. La política es para pensar en grande, no en chico. Y si usted la piensa... Ahora, me parece absolutamente legítimo que el presidente actual piense que debe volver el partido. Eso es decisión de él. Pero usted no va a gobernar pensando en si el señor va a volver o no va a volver. Usted va a gobernar pensando en qué es lo que hay que hacer para Chile. Y si usted, en el fondo, ha recorrido mucho Chile y usted llegó a la cuarta región... Y muchos otros sí, países. pero en todo caso, cuando llega aquí nuevamente a la región de Coquimbo, no está hecho el túnel, no está hecho el aeropuerto en Tongoy, que se decía que ya estaba un poco casi listo llegar y construirlo concretamente. ¿Eso fueron malas decisiones en alguna medida? Porque cuando asumió Sebastián Piñera, una de las cosas primeras que hizo fue detener el proyecto del famoso aeropuerto en Tongoy, en realidad. Yo creo que ha sido muy lamentable, porque lo lógico es pensar que las definiciones son de largo plazo. El tema de las obras públicas es un tema de largo plazo, no de corto plazo. Chile fue grande en el siglo XIX porque con el presidente Manuel Montt le dijo vamos a hacer el ferrocarril al sur y lo dejó en San Bernardo. Con Balmaceda se hizo el viaducto del Mayeco, cuando se dijo que esa obra jamás se podía hacer. Y se terminó por ahí por 1910, 15, se llegó a Puerto Montt. Pero durante esos más de 50 años hubo una guerra con España, hubo una guerra con Perú y Bolivia, tuvimos una guerra civil, la del 91, pero el ferrocarril seguía al sur. Entonces aquí, que se diga, no, tengo una idea mejor,
Siempre el que llega tiene una idea mejor respecto al que está antes. La tendencia humana es pensar que la historia comienza con uno, ¿no? Y usted siente que en eso se fue injusto con usted respecto al Transantiago, ¿no? De que se sigue diciendo que fue una muy mala estrategia y después Bachelet tuvo que asumir que se equivocó en alguna medida de O sea, echarlo adelante. yo puedo decir que muchas cosas a lo mejor se hacen y pueden mejorarse, pero lo que me queda claro era que había que tomar una definición sobre esos temas, como que había que tomar una definición sobre lo que es el aeropuerto acá que hay en Serena, ¿verdad? Y por eso la lógica que tenía lo de Tongoy sigue teniendo. Y el túnel, bueno, el túnel tiene que ver mucho también con qué es lo que tenemos al otro lado, ¿verdad? Pero me parece tan importante el poder avanzar en esa dirección. Ahora, yo no sigo de cerca cuáles son los temas, pero había toda una negociación con las empresas que estaban allí cerca, etcétera, etcétera, la minería, todo lo que sabemos, ¿no? Y creo que infraestructura, este gobierno quedó al debe, claramente. Lo que diga usted, yo llego acá y veo que las cosas son bien parecidas a las que dejamos nosotros, pues. No le digo la presidenta Bachelet, ¿no? La doble vía que terminó en La Serena y recién ahora estamos viendo que hicimos para el norte. Pero entonces, se fija lo que dice un poco la autoridad, hace día el intendente regional dijo que muchos de los proyectos habían quedado en una servilleta, solamente dibujados. Y en fondo por eso que costó mucho sacarlo adelante. No estoy en condiciones de decir cómo quedaron los proyectos en 1910, en el 2010, porque no tengo ese seguimiento, no sé en qué razones tenga el intendente para decir aquello. Pero lo concreto es que, porque efectivamente el Ministerio de Obras Públicas tiene que tener proyectos en carpeta, ¿no? Pero lo que quisiera decir, sí, es que todo eso no justifica el decir, mire, vamos a seguir con esto y se acaba lo de Tongoy. A eso me refiero. ¿Usted siente que eso también pasa por los cambios de gobierno, ¿no? Cuando la gente no ve obras concretas, mirada de futuro, después siente que debería cambiar un poco de candidato, ¿no? O de gobierno en la práctica, ¿no? De eso no dependen los candidatos. Pero entonces, ¿cuál es la explicación que le daría si es que Michelle Bachelet llegue al gobierno y la derecha gobernó solamente 4 años? Si a la ciudadanía no quería que siguieran gobernando, mire qué simple. Pero tiene que haber una razón, y según usted, ¿cuál Pero sería? ¿cuál es la razón? Que tiene un presidente 40% de aprobación, pues mi amigo. La letra chica. ¿Para qué? Pero no quiero caer en esa descalificación, porque quiero más bien venir acá a pensar el país del futuro. ¿Y cuál es el país del futuro, como una de las últimas consultas, señor Lago? Cuando usted habla del país del futuro... El país del futuro significa que tenemos que retomar, tenemos que mantener un nivel de crecimiento, tenemos que tener mejor distribución, tenemos que resolver y tener política energética. Escúcheme, el tema de Hidroaicén estaba, al finalizar de mi gobierno, estaba en plena discusión. Y llevamos 8 años y seguimos en discusión. Entonces, el tema de política energética no puede ser que tengamos la energía más cara de América Latina. ¿Cuántas empresas se están yendo y se invierten en Perú y no en Chile por el costo energético? ¿Por qué cree que crece más Perú? Claro, usted me dirá que Perú tiene gas, nosotros no tenemos. Bueno, pero para eso está tener que definir política. Pero, por ejemplo, aquí se tenía una termoeléctrica aprobada en Barrancones y la bajaron. Bueno, no sé yo cuáles fueron las razones que tuvo el presidente para ello. No tengo yo a dar ese examen. Lo que le quiero decir es que hay que definir una política energética y no se ha definido. Y esa va a ser de las primeras cosas que va a tener que abordar la presidenta. Es un tema complejo porque es como el tema limpio versus en la famosa termoeléctrica como ocurrió acá en realidad, porque después se le sacó en cara mucho a ella que ella había aprobado bastantes termoeléctricas cuando ella gobernaba. Lo importante es que no son termoeléctricas, sí o no. ¿Cuál es la tecnología que usan esas empresas y cuál va a ser el nivel de emisiones? Esa es la pregunta pertinente. Ahora, claro, un nivel de tecnología competente significa mayor inversión para el que va a sacar ¿entiendes? Con el carbón. Pero hoy el país tiene que exigirlo, porque en el futuro nuestra principal riqueza, que es el cobre, nos van a decir, dígame, ¿y cuánto emite por tonelada de cobre? En ese momento el cobre ya no va a ser una commodity que se transa en el mercado. Va a tener distintos precios según la magnitud de las emisiones que tengamos por tonelada de cobre. Y ahí lo quiero ver a usted. ¿Qué va a hacer el gobierno de turno? Si tiene puras plantas a carbón, entonces la electricidad que usted usa para subir el agua, porque la mayor parte de las mineras ahora tienen agua que suben desde el mar,
la electricidad que usa para desalinizar el agua, la electricidad que usa en la producción misma de esa tonelada de cobre, a base de carbón. No necesito cuánto carbón va a tener esa tonelada. Y entonces el cobre de Chile va a tener un precio inferior porque tiene más emisiones que el que es más limpio. Perfecto, solo le vamos a agradecer esta entrevista. Y en lo más personal, ¿le gustaría que en el 2017 estuviese su hijo Ricardo Lagos Weber de candidato o no? Para seguir con este tema presidencial. Yo creo que falta mucho para el 2017, como estás pensando eso. Creo que lo único que tiene que hacer Lagos Weber es desempeñarse bien como senador. ¿Fue cierto que usted optó por el tema internacional en esta campaña presidencial y a última hora se embarcó un poco en esta campaña? En absoluto, mira, yo presidencial, no embarque en el tema internacional. He tenido una actividad internacional muy fuerte desde que dejé la moneda y normalmente los meses malos para mí desde ese punto de vista son septiembre, octubre y noviembre, porque septiembre, octubre y noviembre es el comienzo de las tareas de la vuelta del verano en el hemisferio norte. Y todas las reuniones caen en septiembre, octubre y noviembre. ¿A usted siempre le gustaba estar fuera del país porque se hablaba de un Chile totalmente distinto a la coyuntura chica, como usted dice que se hablaba acá a nivel... ¿Eso ha cambiado, señor Lago, con el tiempo? No, es igualito, porque usted sale 15 días y estamos discutiendo las mismas cosas que 15 días antes. Pero hacia afuera, ¿cómo se ve Chile? ¿Se sigue viendo una nación fuerte, un país...? Sin duda que sí, se ve un país, se ve... Claro, como dice mi amigo Sanguinetti, el expresidente uruguayo, bueno, si usted quiere escuchar hablar mal de Chile, por favor, vaya a Chile, porque fuera de Chile nadie habla mal de Chile. Perfecto, solo le vamos a hacer esta entrevista con Diario El Día y obviamente esta jornada de hoy va a ser para ir a votar, porque el tema del voto voluntario se ha manoseado mucho respecto a de que se va a ir o no. Yo confío que la gente cumpla su deber cívico ese día y vaya a votar, es lo más importante. ¿Se debiera aumentar a 6 años como estaba usted antes o no? ¿Cómo estuvo Eduardo Frei Ruiz-Tagle? Bueno, tenemos para discutirla en el tema de la reforma constitucional, ese tema. Perfecto, señor Lago, le vamos a hacer esta entrevista.